¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, las pantallas de CNN Chile. Gracias por acompañarnos iniciando esta nueva semana. Ánimo para comenzar este día lunes 12 de julio. Estamos listos con nuestro resumen de noticias para dar inicio a nuestra revisión de cada mañana. Comenzamos de inmediato a revisar los temas más importantes, parte de lo que puede marcar la agenda en el día de hoy, de algunos de los hechos más importantes también de las últimas horas, comenzando por un informe que trae hoy día publicado el diario El Mercurio, bien interesante. Lo elabora Clapes UC y muestra que la productividad en el primer trimestre de este año 2021 ha subido en un 4,3%. Es lo que analiza este estudio de Clapes UC en un dato bien interesante para un ítem en particular de la economía que había generado bastante preocupación en los últimos años porque muestra niveles de estancamiento bien importantes y sabemos que es bien relevante este asunto, el de la productividad para el crecimiento económico, para la mejora de salarios también. Y esto tiene que ver fundamentalmente, lo que plantea Clapes UC, con un crecimiento económico que ha ido repuntando también y con la productividad que a nivel laboral, es lo que detalla el estudio, ha generado un alza de 4,3%. El indicador registraba 3 periodos consecutivos de incrementos, mientras que en medio de un mercado laboral que sabemos está complicado, la productividad laboral experimentó un salto de 10% en el mismo lapso. El análisis en unos minutos también aquí en Agenda Económica. Sigamos revisando otros temas porque también estaremos hablando de un mercado automotor que está vibrante en nuestro país, con ventas que han ido al alza de manera sostenida, crecimientos importantes respecto a un año 2020 que fue bastante deprimido. Bueno, y en particular hay un segmento que ha captado atención, el de los autos eléctricos. Sigue siendo un mercado muy pequeño en nuestro país, es de nicho, pero de todas maneras muestra números que son bien alentadores. Más de 1.100 unidades vendidas entre enero y junio de este año es lo que revela el informe de ANAC, lo que representa un salto de 268% en comparación al año anterior. Claro, en comparación a todos los vehículos totales que se venden en nuestro país, sigue siendo, como decíamos, un mercado pequeño, pero que va creciendo. Y sabemos también lo importante que será para enfrentar una baja en las emisiones y el cambio climático. Por lo tanto, son buenas señales de todas maneras de un mercado que pareciera estar ajustándose acá en nuestro país. Ya les contamos más detalles pronto en el contexto de las ventas que muestra el sector a nivel nacional. Por otro lado, en esta edición de Agenda Económica vamos a abordar un tema que tiene muy preocupados a los pensionados en Chile. El rendimiento del Fondo E en lo que va de este año ha caído más de 10% dependiendo de cada AFP y eso genera, por supuesto, preocupación porque afecta directamente el saldo de ahorro que tienen los pensionados en nuestro país, que está precisamente en este tipo de fondo, en el que se supone que es el menos riesgoso, el más conservador, que tiene más restricciones para la inversión. Pues bien, hay factores que están afectando y con fuerza a este fondo, en particular la incertidumbre política en nuestro país, problemas asociados también con los retiros de fondos previsionales previos que se hicieron. Bueno, ahora están golpeando a este fondo y no hay muchos caminos de solución, por lo menos en el corto plazo, para apoyarlos. Distintas cartas a medios de comunicación han reflejado la preocupación que tienen los pensionados por esta materia. En nuestra entrevista de hoy vamos a estar conversando precisamente sobre este tema aquí en Agenda Económica. Por último, en este resumen de noticias también revisamos detalles de lo que está ocurriendo a nivel internacional con un debate que se terminó de consolidar este fin de semana. Hablamos de la discusión para establecer un piso mínimo en el impuesto corporativo a nivel global. Este fin de semana se produjo una reunión de los ministros de finanzas del G20, el grupo que reúne a los países más ricos del mundo. Y en esta reunión se analizó precisamente este tema, entre otros, pero se acordó efectivamente llevar adelante esta propuesta para un 15% de base en el impuesto corporativo. Y ojo, que podría subir un poco más todavía. Estados Unidos habría planteado la posibilidad de que ese tema se discuta, de que el número del guarismo sea algo mayor y que de esa forma entonces se genere un consenso en materia tributaria algo más amplio. Ya está respaldada esta iniciativa por más de 130 países, incluido Chile, y es un debate bien interesante, aunque todavía está pendiente ver qué países que tengan tasas corporativas por debajo del 15% se van a sumar para que el efecto sea mucho más contundente. Ya revisamos también detalles al respecto. Revisemos también lo que ha ocurrido con los mercados en el día de hoy, en una jornada que ha partido con números negativos en Europa, dicen en los medios europeos especializados.
que estaban con números negativos, fundamentalmente a la espera de algunas señales que vienen en los próximos días. Por ejemplo, datos del IPC en Estados Unidos, datos de la reunión de la Fed también en ese país, más el crecimiento económico que se conocerá en China en los próximos días. Estos son los números a esta hora, números mixtos, es lo que ha cambiado en los últimos minutos. 0,06% en el Eurostoxx, pero Londres, por ejemplo, está cayendo con una caída de 0,42%, el DAX alemán subiendo 0,08%, el Nikkei más temprano lo hacía en 2,25%. Después de una semana, la anterior, que estuvo bastante positiva para los mercados a nivel global. El Dow Jones subió 0,63% en el acumulado de la semana pasada, mientras que el IPSA caía 1,55%. No le ha ido bien a la bolsa, que ha estado desacoplada de esas tendencias a nivel global. El dólar, por su parte, el viernes cerró en 748 pesos. Los datos del mercado para comenzar esta semana y este lunes en particular. Bien, 8,6. Partamos hablando de este informe de Clapes UC entonces sobre la productividad en nuestro país, que registró un crecimiento de 4,3% según el análisis que hace el Centro de Estudios vinculado a la Universidad Católica. A pesar del débil crecimiento que se había notado en el primer trimestre, de todas maneras era suficiente en comparación a lo del año pasado para impulsar la productividad. Y es un buen indicador porque además registra ya 3 periodos consecutivos de alza en este ítem, medido como productividad total de factores. Se registró este 4,3%, explicado por este PIB, como decíamos, que aumentó en contraste con el trimestre del mismo año, del año anterior, del 2020, y además una fuerte caída en el empleo de 8,9%, contrarrestado, dice el informe, por el aumento del stock de capital. De esa forma, entonces, estas son señales positivas, y así lo destacaba el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien es profesor de la Universidad Católica, investigador de Clapes, quien planteaba que uno de los grandes desafíos que tenía Chile para aumentar su crecimiento de largo plazo, su crecimiento potencial, tenía que ver precisamente en aumentar la productividad de forma sostenida. De hecho, en la última década, la caída ha sido permanente de los niveles de productividad total de factores, y eso es una señal de asuntos de fondo que hay que resolver para poder generar, como decíamos, mayor crecimiento económico, pero también poder elevar, por ejemplo, los salarios a nivel nacional. Ese es el dato bien relevante que queríamos destacar también de este informe que publica hoy día el diario El Mercurio. Hay otra medición de la productividad también bien interesante, la productividad laboral, y este indicador en particular subió 10% en 12 meses en medio de una contracción del empleo de 8,9%. Son 4 trimestres consecutivos de incremento. Claro, en términos de lo que está produciendo nuestro país en un mercado laboral en el que está participando menos gente, hay un avance en lo que plantea básicamente el estudio elaborado por Clapes UC en esta materia. Bueno, y hablando del mercado laboral, vamos a contarles detalles de una propuesta que ha surgido desde parlamentarios de Chile Vamos, que busca generar cambios en el Código Laboral para poder implementar contratos por hora. Es una propuesta que lo que busca, dicen los parlamentarios que han planteado esta iniciativa, es darle más facilidades sobre todo al sector de las pequeñas y medianas empresas. En la oposición miran con algo más de cuidado esta idea en un momento en que se discuten otras propuestas para reducir precisamente jornadas laborales. Vamos a ver detalles en la siguiente nota. 40 horas semanales, 38 o 4x3, todas fórmulas que presentó la oposición al Congreso para flexibilizar la jornada laboral. Lo mismo busca ahora Chile Vamos, con una moción legislativa que crea el contrato de trabajo por hora. Si hay algo que nos ha enseñado la pandemia, en lo que se refiere al mundo laboral, al trabajo, esto cambió. El mercado laboral en Chile tiene características de rigidez que en medio de la pandemia complican aún más la creación de empleo. Así presentaron la iniciativa que pretende modificar el Código del Trabajo para que empleador y trabajador puedan acordar una jornada por hora. Esta tendrá que distribuirse de forma discontinua, con un máximo de 3 bloques al día y sin sobrepasar las 10 horas diarias. Que labores que no requieren de una jornada completa también estén cubiertas y protegidas por el Código del Trabajo. Poder llevar el sistema del trabajo de manera flexible para aquellos que tienen que quedarse en la casa. Hay muchas mujeres, hay muchos jóvenes que quieren entrar al mercado formal, trabajar,
pero no pueden trabajar 45 horas semanales. Moción que también permitiría al empleador alterar las funciones del trabajador y su lugar de trabajo, siempre y cuando este último permanezca dentro del recinto, medida que, según los parlamentarios, está enfocada a las pequeñas y medianas empresas. Poder darle una ayuda o una estabilización a la pequeña y mediana empresa en estos tiempos post-pandemia que han sido tan complicados. Idea que no es totalmente nueva porque en 2018 parlamentarios del mismo sector presentaron un proyecto de ley con las mismas condiciones. La consecuencia principal la van a sufrir las y los trabajadores, porque flexibilizar es igual a precarizar sin garantías. Esta norma, que puede ser de excepción, se terminará transformando en la regla general de las grandes empresas. Y es que, según los expertos, crear un contrato de trabajo por hora podría ser utilizado por algunas empresas para evitar el pago de imposiciones o de los beneficios del vínculo laboral, como las vacaciones y otros derechos. Yo espero que lo podamos discutir, ¿no es cierto?, analizar lo antes posible, pero creo que es una mala idea dadas las condiciones económicas, las condiciones estructurales del empleo. Pero el proyecto de las 40 horas no avanza hace meses en el Senado y la alternativa de la oposición recae en la propuesta de las 38 horas semanales y la iniciativa que permita a los trabajadores pactar una semana laboral de 4 días. Bien, vamos a otro tema que le adelantábamos en nuestros titulares. La venta de autos en nuestro país está viviendo momentos importantes de cierto boom, podríamos decir, asociado principalmente a la mayor liquidez y a los retiros. Pues bien, dentro de ese segmento hay uno que está particularmente activo. Hablamos de los vehículos de baja emisión, tanto eléctricos como híbridos, que han triplicado sus ventas en el último semestre, en el semestre de este año. Entre enero y junio se registró un alza de 268%, en total más de 1.117 unidades. Claro, parece todavía un segmento, y lo es, bien pequeño respecto al total de vehículos vendidos en nuestro país, pero de todas maneras es un salto importante respecto a lo que había ocurrido en 2020. La cifra es mayor a todas las unidades vendidas, de hecho, en los últimos 2 años. Más de la mitad corresponde a vehículos híbridos convencionales, seguido de microhíbridos, es otra categoría, mientras que los totalmente eléctricos suman 197. En el periodo no se registraron ventas de buses para el sistema de transporte, pero sí 4 unidades de camiones, que es otro segmento que está empezando a desarrollarse de baja emisión. Un mercado que está con más oferta también. Distintas marcas han ido sacando sus propios modelos de vehículos híbridos. Eso da otras opciones para un mercado que se prevé va a ser dominante en la próxima década a nivel mundial en general. Hay algunos países donde ya, como Noruega por ejemplo, donde ya los vehículos eléctricos representan un porcentaje total mayor de vehículos vendidos respecto a aquellos tradicionales a combustión. De todas maneras, es un camino que pareciera no tener vuelta atrás. En Chile ya da sus primeros pasos y se consolida con este aumento de ventas respecto al 2020. Vamos ahora a información internacional. Este fin de semana, viernes y sábado, se reunieron los ministros de finanzas del G20, el grupo de las 20 naciones o las 20 economías más importantes del mundo, y avanzaron en distintos temas, y entre ellos uno que ha generado amplio debate a nivel mundial: este impuesto corporativo mínimo de 15%. Es una idea que ya había sido discutida antes y trazaba en ese sentido un camino por parte del G7. Las 7 economías más importantes habían acordado a este punto. La OCDE se sumó luego. En total eran 130 países los que estaban de acuerdo ya con esta idea, y este fin de semana termina de cuajar este anuncio con este impuesto global corporativo mínimo, que lo que busca es, ha dicho los distintos ministros, frenar esta carrera a la baja en los impuestos corporativos a nivel mundial. Algunos lo ven con algo de escepticismo, principalmente porque puede significar un retroceso para los países más pequeños, por ejemplo, que quieren establecer impuestos más bajos, como Irlanda, para atraer más inversión. Sin embargo, hay consensos también a nivel internacional y el respaldo de los 130 países da ese espaldarazo
respecto a que es necesario también generar condiciones de mayor financiamiento, de mayores ingresos para los países en un contexto de más gasto provocado por la pandemia. De esta forma entonces se empieza a generar un nuevo rayado de cancha tributario a nivel mundial. Es un intento también de sacar más recursos de los gigantes tecnológicos como Amazon, Google también, entre otros, y otras multinacionales, por supuesto, que están buscando zonas donde encuentran bases tributarias mucho más bajas. Veamos qué fue lo que dijo Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la ministra de Finanzas de Estados Unidos, quien en su cuenta de Twitter, es una tuitera activa, planteaba precisamente cuál era en su declaración respecto a este proceso de negociación que se había dado durante el fin de semana. Y esto es lo que dice: en el contexto de la reunión de ministros de finanzas, este fin de semana se han alcanzado importantes confirmaciones. El mundo está listo para terminar esta carrera a la baja en materia de impuestos corporativos. Hay amplio consenso para llegar a un 15%, a lo menos. Y ojo con ese detalle, porque Estados Unidos pareciera estar intentando llevar ese 15% a un nivel un poco más alto, incluso poner un piso más arriba de ese 15%. Pero además de este acuerdo, el G20 ha hecho importantes progresos, en un amplio rango de temas, incluyendo cambio climático y los esfuerzos para ayudar a las naciones más pobres con su proceso de vacunación para terminar de neutralizar el COVID-19. La declaración de Janet Yellen, un mensaje político importante. Veremos cómo se concreta finalmente este acuerdo, pero la presión política ya está sobre la mesa para avanzar en esta línea. Bien, nos vamos a revisar otro tema. A nivel local había preocupación por lo que fuera a ocurrir con el servicio, el suministro de gas natural en nuestro país, principalmente para el sector industrial. Estuvo en duda este proceso, pero finalmente Metrogas anunció que no va a interrumpir el suministro a las industrias. El buque que transportaba el gas natural hasta nuestro país debía llegar al terminal de Quintero, pero había tenido problemas relacionados con las marejadas en la costa y eso había generado entonces incertidumbre sobre si es que podría mantener Metrogas el suministro habitual. Bueno, quedó descartado el posible corte que se hubiera concretado el día de hoy en caso de que el buque no hubiera logrado llegar a puerto. De esa forma entonces 300 empresas que estaban en riesgo tienen garantizado el suministro con el objetivo de resguardar también a los clientes residenciales. Esa era la idea original de esta estrategia que se había trazado. El ministro Llobet dijo que el riesgo era bajo, pero existía. Queda descartado por ahora, pero hay que estar atento a lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas y en los próximos meses, porque estas condiciones de más marejadas serán parte del panorama habitual en el transporte marítimo local. Bien, 8:17, nos vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos analizando en detalle lo que está ocurriendo con el Fondo E en nuestro sistema de pensiones. Caídas fuertes para el sistema que se supone es de resguardo. Vamos a ir al corte y volvemos para analizar las razones detrás de esta baja. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:22, para analizar lo que está ocurriendo en el mercado o en el sistema de pensiones más bien, y en particular con el Fondo E, que ha tenido una caída en los primeros 6 meses del año de un 10,04%. Son niveles preocupantes, por cierto, pensando en que los pensionados tienen sus saldos en este fondo. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con la asesora previsional, directora ejecutiva de Brain Invest, María Eugenia Jiménez. Gracias por el contacto, María Eugenia, muy amable. Gracias a ti, Sebastián. María Eugenia, bueno, hay preocupación en los pensionados por lo que está ocurriendo con el Fondo E. La caída ha sido muy dura, en un momento crítico también de sus vidas desde el punto de vista financiero, ¿no? Dependen de sus pensiones y ven cómo el saldo que les queda está disminuyendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el Fondo E, María Eugenia? Bueno, primero que todo, la situación es bastante negativa. Esto se debe principalmente a que los instrumentos en los cuales invierte el fondo tipo D, E y C, que tienen principalmente inversiones en renta fija, ha hecho una pérdida importante de valor. Yo diría que hay dos situaciones o dos eventos que son muy marcadores y tiene que ver primero que todo por la masiva venta de instrumentos de parte de la administradora y en parte menor las compañías de seguros para poder enfrentar el pago del retiro del 10%. Okay. Cuando tú vendes un instrumento apurado, rápido,
no vas a encontrar el mejor valor y más aún si hay mucha oferta. Claro. Eso hace que los instrumentos en los cuales uno está invertido pierda valor. Porque yo siempre hago el mismo ejemplo, cuando uno, que se entiende mejor, cuando uno quiere vender un auto y lo vende rápido y lo vende no importando el valor, sino que quiere la plata, no va a encontrar el mejor precio. Y lo que ocurre es que en las inversiones se valorizan diariamente al valor de mercado. Entonces, si yo tengo un papel invertido que dice que me va a rentar tanto en un largo plazo y ese papel se transa a un precio mejor, yo hago pérdida. Ahora, eso es bien enredoso, porque uno dice, pues se está perdiendo, pero hace una pérdida. Pero si acaba de decir María Eugenia que lo va a vender más rápido y a un menor precio, lo que ocurre es que el que está vendiendo el papel tiene que estar dispuesto a que le paguen menos. Y quiere decir que aquel que invierte va a rentabilizar mejor su inversión. María Eugenia. Entonces, ¿sí? Sí, ahora, ¿por qué si todos los fondos vivieron un proceso similar en términos de liquidar rápido activos, por qué le ha golpeado más al fondo E que a otros fondos, Bala, por ejemplo? Bueno, primero que todo, el 95% del total de su inversión está en renta fija, lo que nosotros llamamos, mal llamado renta fija, porque no quiere decir que sea fijo. Son instrumentos de intermediación. Principalmente son bonos y son papeles de muy largo plazo. Y por lo tanto, cuando tú estás con mucho plazo, cuando varía la tasa o los papeles que se están vendiendo, eso le perjudica mucho más fuerte que, por ejemplo, un papel que tenga un vencimiento de 6 meses. Pero cuando mi cartera promedia sobre 6 años, la pérdida es enorme. María Eugenia, y eso es lo que va a ocurrir. El problema es que los pensionados, y lo hemos visto en cartas a algunos medios de comunicación, algunos que han tuiteado también sobre el tema, es que no tienen muchas opciones. ¿Qué caminos tienen los pensionados para protegerse de esta paja? Ya a esta altura ninguna, o sea, porque, a ver, quiero aclarar un concepto que creo que es re importante. Cuando la persona se pensiona, ya sea en forma anticipada o por edad, la administradora le pregunta si quiere mantenerse en el fondo en el cual está o se va a cambiar al D, porque por edad, cuando el hombre tiene sobre 55 y la mujer 50 años, le corresponde el fondo D. Si la persona no elige el fondo, automáticamente sus ahorros que dieron lugar a la pensión van a estar en el fondo D. Perfecto. El fondo D tiene un 80% en variable. Lo que ha ocurrido es que con los cambios masivos ya se internalizó la idea de que el fondo E es el más seguro y que hay que irse de un extremo a otro. Y nos pilló mal, porque mucha gente está en el E. Porque no nos olvidemos que estamos en pandemia y que el año pasado la pérdida al inicio de anunciarse esta pandemia también hubo pérdidas importantes. Entonces, con estas crisis, generalmente las personas tienden a pensar que el fondo E es la mejor alternativa y no lo es. Hay un segundo concepto importante. Cuando uno se pensiona y opta a renta vitalicia, su plata va a mantenerse invertida por a lo menos 20 años. Claro. La expectativa de vida de un hombre es mayor a 20 años y la de una mujer 30 años. Entonces, si uno se mantiene siempre en el E, no es la mejor opción. María Eugenia, la opción ¿y de qué forma el gobierno podría generar algún mecanismo que permita a los pensionados, a los que están en el fondo E y que ya han sufrido esta pérdida, algún tipo de compensación, pensando en que también algunas decisiones del propio gobierno en términos de financiamiento, de emisión de deuda, etcétera, impactan al fondo? Bueno, yo creo que la solución no es una solución, pero la consecuencia de esta disminución de sobre el 10% le va a significar a la gran mayoría de los pensionados caer en el pilar solidario. Entonces, la solución de parte del Estado es que aquellas personas que no califiquen por otros requisitos le den la ayuda que a otros sí le dan. Porque, para que tengan una idea, para financiar solo 5 UF, un hombre casado con una mujer de 3 años menor, un hombre de 66 años, estamos hablando de un caso en que se haya pensionado recién hace un año, claro, necesita a lo menos 1.000 UF. Y les aseguro que con los 3 retiros, hoy muchas personas no tienen 29,5 millones ahorrados. Entonces, yo creo que una solución rápida es que se
amplíe el pilar solidario sí, y que para determinados casos se integren a esas personas que no cumplen todos los requisitos. Sí, pensando sobre todo en las perspectivas que puede haber para Fondo E, que no son muy halagüeñas todavía. María Eugenia, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Adiós, buenos días. Buen día. 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Queremos dejar los invitados a Agenda Económica PM porque esta tarde seguimos adelante con nuestro ciclo de conversaciones y entrevistas con los encargados económicos de los programas de gobierno de los candidatos que van a las primarias de este fin de semana. Hoy es el turno de Rafael Berguán, economista a cargo del área económica del programa de Ignacio Briones. Bien, estamos cerrando esta edición. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales con Jacinta Molina. Que tengan buen día.